Buenos días, tardes o noches. En el tema de hoy hablaremos sobre las metodologías o paradigmas de la programación orientada a objetos o conocida como PO. Hablaremos de diferentes procesos que constituyen este tipo de paradigma. Uno de ellos es la abstracción. Una abstracción se enfoca en la visión externa de un objeto, separa el comportamiento específico de un objeto, así como sus características. Pongamos un ejemplo. En el videojuego de FIFA, cada jugador tiene distintas características y múltiples acciones que debe hacer el jugador. Estos se clasifican como atributos y métodos. Los atributos son las especificaciones que tiene el jugador, por ejemplo su nombre, velocidad, pase, dribbling, etc. Y sus métodos, que son los comportamientos que deberá realizar el jugador, por ejemplo, pase corto, pase centrado, tiro fuerte, planchar o barrerse, etc. Prácticamente es la clasificación de la función de un objeto. Seguido de esto sigue el encapsulamiento. Así como la abstracción, existe el siguiente proceso que se puede utilizar, el cual es el encapsulamiento. ¿Y qué es el encapsulamiento? Bueno, el encapsulamiento es el proceso de almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento. Sirve para separar el interfaz contractual de una abstracción y su implementación. Es decir, simplemente es la ocultación de los datos que se abstrajeron, sus atributos y métodos, del proceso de abstracción. Para que la abstracción funcione como debe, la implementación debe estar encapsulada. De esta manera, cuando se oculta un dato, se deben proteger para que nadie pueda modificar esos datos y no se puedan alterar. Dentro de estos, son estos los procesos que se han planteado en clases. Los demás se explicarán dentro del semestre. Como siguiente, sus complementos se reparten en clases: objetos, atributos, métodos y eventos. Clase. Una clase en programación es una agrupación de datos, variables o campos, como quieran llamarlo, y de funciones, métodos, que operan sobre estos datos. A estos datos y funciones pertenecientes a una clase se les denominan variables y métodos o funciones. Esta clase es un tipo de dato referenciado, el cual es un complemento de los API de Java. Un objeto es un ente orientado a objetos que consta de un estado y de un comportamiento, que a su vez constan respectivamente de datos almacenados y de tareas realizables durante el tiempo de ejecución. Por ejemplo, el objeto podría ser, o es más bien, el jugador de fútbol. Un atributo son las variables o datos que se guardan en el objeto junto con sus especificaciones. Como ya lo habíamos mencionado, son las características que tiene el jugador. Un método son los comportamientos que contiene el objeto, las acciones que mencionamos del jugador y todo lo que tenga que ver con eso. Y el evento pues hace referencia a las acciones que tiene el método. Solamente las clasifica. Dentro de las funciones de esta metodología, una es plantear posibles soluciones. Vaya la redundancia, como lo dice, es básicamente construir soluciones para poder resolver el problema que se nos planteó hacia el cliente. Una buena opción para sistemas medianos o grandes es que puedes hacer demasiadas líneas de código y es demasiado extenso. No hay problema en ello. Y el tercero es la facilitación de un buen mantenimiento del código. A continuación se mostrará en pantalla un código para poder explicar mejor la teoría que se explicó anteriormente. En un principio se crea un nuevo proyecto en la aplicación de NetBeans. Dentro de NetBeans hay diferentes paqueterías como la de que contiene el JDK. Apartándonos de eso, vamos a crear una nueva clase que le asignemos un nombre, y dentro donde dice public static void main es donde se va a desarrollar todo el código. La opción string es para que nos pueda permitir escribir dentro del código, y los args son parámetros. Abajo del public static void está el input stream reader y el buffer reader, y se preguntarán ¿qué es eso? El input stream reader
capta los datos que puedas escribir o tipear dentro de la computadora. Por ejemplo, el usuario quiere escribir palabra, la teclea y ya le aparecería en la barra de ejecución. Y el buffer reader es para leer es lo que ha tipeado. O sea, literalmente el input stream reader lee solamente capta lo que escribiste y el buffer reader lo lee y lo imprime en pantalla. Para ocupar esos dos métodos se debe de importar un paquete dentro del JDK que se llama java.io. Java.io, ***, y siempre debes de cerrar cuando hagas una línea de código, cerrarla con punto y coma. Eso es lo más básico, porque si no lo cierras va a haber errores en la sintaxis. Bueno, volviendo al código, abajo del input stream reader y buffer reader aparece una línea de código donde dice short año igual a 1981. ¿Para qué es esto? Esto es la definición de variables. Aquí defines una variable. Creamos como tal el código pide crear el usuario le pide su año de nacimiento, y esto básicamente en esta variable se va a guardar el año de nacimiento. Después esa misma variable le pedimos al usuario que escriba el año de nacimiento de él, y dentro de un try y un catch exception error, que es más bien para capturar una excepción si el usuario llega a introducir algo que no sea un número, por ejemplo una palabra, y abajo del catch aparece otro system.out.print y dice no es el tipo de dato correcto. Eso en realidad tendría que imprimir si llegase el usuario a introducir una palabra que no fuera un número. Entonces, dentro del try se coloca la variable donde se guardó el dato que escribió el usuario, y se utiliza el método leer, que es del método buffer, el readLine. Pero aquí hay un problema. El readLine te lee solamente cadena de caracteres, no te lee números como tal. Entonces hay una opción que se llama parsearlo. Entonces tendríamos que hacer que en vez de que nos devuelva una cadena de caracteres, nos devuelva un short. Entonces se pone igual short.parseShort. O sea, ya estamos parseando el valor que nos va a devolver. Y quedaría la línea de código como año igual short.parseShort, entre paréntesis, la opción de readLine, y se cierra la línea de código. Y en teoría, así debería de dejarte tipear el año de nacimiento del usuario. Ahora en este código hacemos otra función. Nos pide como tal que imprimamos un hola mundo desde Java y que le agreguemos el año de nacimiento donde ya se había registrado. Esto simplemente se pone en el system.out.print, se imprime lo que se va a escribir, el hola mundo desde Java, y afuera de los paréntesis de la cadena de carácter se agrega el signo de más y la variable donde se guardó el año de nacimiento. Después pide el código como tal comparar que el usuario te dé 3 números, compararlos y que te dé el número mayor al final. Entonces lo que hice aquí es a través de un short definir los tres variables donde se almacenarán los 3 números. Ahora hice un proceso similar al de arriba. Le pedí al usuario por medio de un system.out.print que me diera el número para la variable a. Entonces utilicé el try catch para una excepción con error, y a la variable a que definí arribita de pedirle el número, para que pudiera leerla, utilicé el método de buffer reader, el readLine, y igualmente lo tuve que parsear porque lo que quiero que me devuelva es un número, no una cadena de caracteres. Y ese mismo proceso lo hice para B y C. O sea, literalmente hice el mismo proceso para los 3 números que nos va a dar el usuario. Después,
Utilicé una sentencia if simple. ¿Para qué? Para comparar esas condiciones, para que me diera el número mayor de alguna variable. Entonces, utilicé un if, comparé en la primera sentencia, comparé A, si A es mayor que B y el operador lógico y A es mayor que C, entonces quiero que el programa me imprima en pantalla que el mayor es la variable A y igualmente que en el hola mundo se le agregaría el signo de más y la variable donde se guardó el número. Hice el mismo proceso para las demás sentencias. Por ejemplo, si B es mayor que A y B es mayor que C, entonces quiero que el programa me imprima como tal que el mayor es la variable B y se le asigna la variable donde se guardó el número. Es básicamente eso, hacer la sentencia, compararlos por medio de las condiciones y que el mismo programa te lo imprima. Y en teoría así debería de quedar. Primero le pide al usuario que escriba su año de nacimiento. Después, con el año de nacimiento, se imprime en pantalla el hola mundo desde Java más el valor asignado al número de la fecha de nacimiento. Después, le pide los 3 números para asignárselos a, B y C. Estos 3 números van a ser comparados para poder así elegir la variable con el mayor número asignado. Se me pasaba decirles que cuando definas una variable siempre hay que inicializarla sobre 0, ya que si no te va a lanzar un error prácticamente. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y suerte.